Amabile Lucia Vicentiner tenía apenas unos años cuando comenzó a ser llamada esa niña diferente. No era por algo que dijera, pues apenas hablaba delante de extraños, y tampoco por lo que poseía, pues era hija de campesinos pobres del Trentino, región montañosa del Imperio Austrohúngaro. Lo que la distinguía era un silencio lleno de compasión. Aún niña, cuidaba de su abuela anciana como quien cuida de un altar. En la fábrica de seda donde ayudaba desde pequeña, compartía su pan con quien no llevaba nada. Su mirada brillaba no de vanidad, sino de fe. Sin ser consciente de ello, la pequeña Amabile ya vivía aquello que Cristo anunciaría como el mayor de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 27. Es en esa infancia escondida, entre oraciones susurradas y gestos silenciosos de bondad, donde comienza una de las historias más conmovedoras de la santidad. La historia de la primera santa, oficialmente canonizada, que vivió, sirvió y fundó una obra religiosa en suelo brasileño. Un recorrido de vida tejido con hilos de obediencia, cruces pesadas, visiones del cielo, milagros discretos y una entrega radical que solo los santos comprenden por entero. Santa Paulina del Corazón Agonizante de Jesús no nació en los púlpitos ni en los palacios. Su camino fue labrado en la tierra dura de la inmigración, en el anonimato de las cocinas, en el servicio silencioso a los pobres, en los pasillos de hospitales y en la renuncia de sí misma hasta el fin. Ella no buscó notoriedad. Cuando los laureles humanos le fueron negados, respondió con silencio y humildad. Cuando la salud le fue retirada, ofreció el dolor como sacrificio. Cuando la ceguera le cerró los ojos, encendió dentro de sí la luz de la confianza. No hay cómo escuchar su historia y permanecer el mismo. Ella enseña, sin discursos, que la santidad es posible en las realidades más ordinarias, si en ellas hay amor sobrenatural. La vida de Santa Paulina es consuelo para los enfermos, intercesión para las madres, refugio para los que fueron olvidados y fuerza para los que aún luchan por permanecer de pie. Este es una invitación a caminar con ella, no como quien estudia una biografía, sino como quien se deja conducir por una madre espiritual que conoce bien el camino del dolor y de la esperanza. De niña pobre en el Trentino a santa canonizada en el corazón de la Iglesia, cada paso suyo fue un sí al llamado de Dios. Y quizás, al conocerla más de cerca, encontremos en lo profundo del corazón el coraje para decir ese mismo sí en nuestra propia historia. Porque cuando Dios quiere hacer de un alma su morada, ningún obstáculo es mayor que su gracia. Santa Paulina es prueba viva de ello. Amabile Lucia Vicentiner nació el 16 de diciembre de 1865 en la pequeña Vigolo Vataro, una aldea alpina del Trentino, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. El paisaje era duro, la vida aún más. Hija de Napoleone y Ana Domenica, fue acogida en un hogar donde nada sobraba, pero donde la fe era abundante como el pan repartido en silencio. No había escuelas de renombre, juguetes elaborados o ropas de gala. Había lo esencial, una familia de oración, manos callosas por el trabajo en el campo y un corazón que desde temprano aprendió a amar sin reservas. Aún pequeña, Amabile cuidaba de su abuela enferma con una paciencia de ángel, y cuando comenzó a trabajar en una hilandería de seda, compartía lo poco que tenía con compañeros más pobres, sin alarde, como quien entiende que la verdadera caridad no se anuncia, solo se vive. A los ojos del mundo era solo una más entre tantas niñas campesinas, pero sus gestos revelaban algo mayor. Había en ella un amor natural por los olvidados, una alegría en servir, una dulzura en el sacrificio que no se enseña. Nace con los que fueron tocados por la gracia, y esa gracia ya moraba en su corazón. Su madre le enseñaba los cantos sagrados en italiano, y por la noche todos se reunían para rezar el rosario alrededor de una imagen de Nuestra Señora. Era allí, entre paredes de madera simples y luces de lámpara, donde Amabile crecía como un lirio en el valle.
discreta, firme y profundamente volcada hacia Dios. Su infancia no estuvo exenta de dolores, pero fue santificada por ellos. Cada día difícil se convertía en una ofrenda más, una oportunidad más de confiar. Desde temprano, ella aprendió que la felicidad no está en las manos que reciben, sino en las que ofrecen. La vida rural exigía esfuerzo físico constante, y aún así, ella se entregaba con ligereza. No había escuela formal en su aldea, pero Amabile poseía otra sabiduría, aquella que viene de la vivencia del Evangelio encarnado en el cotidiano. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 35. Y así vivía, sin jamás buscar protagonismo. Para ella, cuidar de los otros era natural como respirar. Ella no hablaba sobre Dios, ella lo encarnaba en cada gesto, en cada pequeño acto de bondad. Amabile era aún niña cuando comenzó a ser percibida como una presencia de luz por donde pasaba. Los vecinos notaban su delicadeza, su prontitud en ayudar, su reverencia al entrar en la pequeña iglesia de San Jorge, donde guardaba silencio absoluto delante del altar. Cada oración, cada tarea cumplida sin queja, era como un ladrillo secreto colocado por Dios en la fundación de la obra que vendría. Y aunque ella no lo supiera, el cielo ya dibujaba en su alma el contorno de una misión, porque antes de que las grandes fundaciones surjan en el mundo, son moldeadas en el corazón, y el corazón de Amabile ya era de Dios, totalmente, sin reservas, desde el principio. Cuando Amabile tenía 9 años, el suelo firme de su infancia comenzó a moverse. El hambre, la inestabilidad política y el deseo de una vida más digna llevaron a sus padres a tomar una decisión irreversible: dejar la tierra natal y cruzar el océano rumbo a lo desconocido. Embarcaron en el navío San Martino con decenas de otros trentinos, llevando solo lo necesario, y la fe como equipaje mayor. Era el año 1875. La travesía fue larga, marcada por náuseas, miedo, nostalgia e incertidumbre. Pero en el corazón de la niña de mirada vivaz, algo permanecía firme: la certeza de que Dios conducía cada paso de aquel viaje. Ella no murmuraba, no se quejaba, rezaba. Era como si ya entendiera que toda mudanza profunda exige una travesía dolorosa. Al llegar al puerto de Itajaí, en Santa Catarina, lo que encontraron no fue una ciudad estructurada, sino selva virgen. La caravana siguió hacia el interior del valle del río Tijucas, abriendo senderos con hacha, construyendo desde cero una nueva vida. Allí fundaron Bigolo, en memoria de la tierra dejada atrás. La adaptación fue dura. No había escuelas, carreteras o iglesias. Pero había fe, y esa fe era suficiente para recomenzar. Los inmigrantes erigieron una pequeña capilla, rezaban juntos, celebraban a sus santos con la misma devoción que tenían en Italia. Amabile, aún siendo niña, ayudaba a cargar agua, limpiar la tierra, consolar a sus hermanos menores. La niña crecía entre el barro y el rosario, entre el sudor y el evangelio. En ese nuevo suelo, Amabile reveló un espíritu aún más fuerte. Mientras muchas niñas se perdían en la nostalgia de la tierra natal, ella parecía comprender que Dios también estaba allí, en la nueva patria, listo para hacer brotar esperanza donde solo había troncos cortados y soledad. Sus oraciones se volvieron más maduras, sus responsabilidades más pesadas, y aún así, ella no perdía la dulzura. Cada amanecer buscaba en la oración la fuerza para un día más. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo y te sustento con la diestra de mi justicia. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Esa promesa parecía escrita para ella, y ella la vivía como si la hubiera escuchado directamente de la boca de Dios. La experiencia de la inmigración no quebró a Amabile. Al contrario, la moldeó. Ella aprendió que los verdaderos fundamentos de la vida no están en la tierra que se pisa, sino en la roca que es Cristo. Lo que para muchos sería un trauma, para ella se convirtió en escuela de fe.
En la dureza de la nueva tierra, su alma fue siendo labrada con las manos del propio Dios. Y así, poco a poco, aquella niña extranjera fue convirtiéndose, no solo en parte de Brasil, sino en una de sus hijas más santas. La travesía había sido difícil, pero era solo el inicio de un camino sagrado. A los 12 años, Amabile enfrentó un dolor silencioso que pocos entendieron, pero que marcó profundamente su camino espiritual. Ella no conseguía aprender a leer. En la pequeña colonia de Bigolo, donde todo era rudimentario, una escuela improvisada se había convertido en esperanza para los niños inmigrantes. Pero por más que intentara, que escuchara las explicaciones de la maestra o que repitiera las lecciones con la ayuda de sus padres, las letras se le escapaban como agua entre los dedos. Era como si una sombra le cerrara el entendimiento. Aquella dificultad era sentida como una humillación. Todas las otras niñas parecían avanzar, menos ella. Sin embargo, Amabile no desistió. En lugar de rebelarse, intensificó sus oraciones. Pasó a pedir a Dios, con una fe casi infantil, pero absolutamente sincera, que le concediera ese don solo para que pudiera conocer mejor su palabra. Guiada por la catequista e incentivada por sus padres, hizo una promesa conmovedora. Si un día lograba aprender a leer, usaría ese don exclusivamente para lecturas religiosas. Era el alma ofreciendo su pequeña cruz como moneda de amor. En la víspera de su primera comunión, se arrodilló en la pequeña capilla de madera y llevó consigo un librito de la vida de San Alfonso de Ligorio. Aún analfabeta, apretaba el pequeño volumen contra su pecho, como si pudiera absorber la sabiduría que contenía. Al recibir a Jesús Eucarístico por primera vez, sus palabras fueron simples. Señor, si es tu voluntad, enséñame a leer para conocerte mejor. Y allí, delante del altar, algo sobrenatural sucedió. Justo después de la comunión, con el corazón aún calentado por la presencia real de Cristo, Amabile abrió el librito. Y, para asombro de todos y de ella misma, las palabras comenzaron a dibujarse con claridad. Ella leyó, sin tropiezos, sin esfuerzo. El milagro había ocurrido discretamente como todo en su vida. Corrió hacia su madre, quien la probó varias veces antes de creer. No era solo una lectura memorizada. La niña comprendía lo que leía. Aquella gracia eucarística se convirtió en el hito de su entrega espiritual. Dios no solo había escuchado su oración, sino que la obsequiaba con una misión: formarse en la palabra para, un día, ser voz de consuelo para los demás. La alegría que inundó su alma ese día no era solo por haber vencido un obstáculo, sino por haber probado, en carne propia, que Dios oye a los humildes. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18. A partir de ahí, la Biblia, las vidas de los santos y los libros de oración se convirtieron en compañeros inseparables de Amabile. Ella leía como quien respira, y cada palabra leída era, para ella, una respuesta de amor. La niña que no sabía leer ahora se sumergía en las páginas sagradas con una sed que solo los sedientos de Dios conocen. Era más que alfabetización, era unción, y este milagro silencioso se convertiría en uno de los pilares de su confianza absoluta en la providencia. Porque quien aprende con Jesús, aprende para siempre. A medida que los años avanzaban y la juventud florecía, Amabile sentía un llamado interior que no podía ignorar. Era naturalmente piadosa, generosa y activa en la vida de la pequeña comunidad de Bigolo, pero en su corazón palpitaba algo más profundo, una voluntad insistente de pertenecer totalmente a Dios. Aunque el ambiente a su alrededor le proyectaba un futuro común, el matrimonio, la maternidad, el cuidado del hogar, había dentro de ella un deseo silencioso de consagración, un anhelo de servir a los pobres y vivir para algo eterno. Esa tensión entre lo que el mundo esperaba y lo que el cielo le sugería se convirtió en un campo espiritual de discernimiento. Y fue entonces, entre los años de 1888 y 1890, que Dios respondió a su silencio con un gesto materno.
Por 3 noches seguidas, la Virgen María vino a su encuentro en sueños para sellar una alianza. En la primera visión, Amabile se vio en una casa vacía, rodeada por un jardín donde pequeñas flores blancas brotaban con pureza. Fue allí donde apareció una señora vestida de blanco radiante, con una faja azul y rosas luminosas bajo sus pies. La belleza de la aparición era tan divina que Amabile apenas podía moverse. Solo sentía una alegría tremenda que la hacía querer permanecer allí para siempre. En la segunda noche, la Virgen se acercó con una mirada de dulzura incomparable y le dijo: «Es mi ardiente deseo que comiences una obra, trabajarás por la salvación de mis hijas». Aquella frase cayó como un trueno suave en su espíritu. ¿Cómo podría ella, una joven simple, sin bienes, sin estudios, cumplir tan grande misión? Temblorosa de reverencia, murmuró: «Pero, ¿cómo hacer eso, madre mía? Soy una criatura miserable, sin medios». En la tercera noche, la señora regresó más majestuosa que nunca y le preguntó con ternura: «Hija, ¿qué has determinado?». Ante el cielo, Amabile se ofreció con toda sinceridad: «Serviros, mi querida madre. Soy una pobre criatura. Sin embargo, para satisfacer vuestro deseo prometo esforzarme cuanto pueda, pero no tengo quien me ayude en la gran empresa». Y María respondió con promesa y aliento: «Te doy una persona que te auxiliará. Más tarde, te mostraré las hijas que te quiero confiar». Después de eso, la bendijo. Al despertar, el corazón de Amabile ardía con una decisión que ya no admitía regreso. Había sido elegida. Y más aún, había respondido con un sí que la ligaría para siempre a la voluntad de Dios. Estas visiones no fueron solo consuelo, fueron una conversión interior. Algo en ella cambió radicalmente. Lo que antes era un deseo tímido de servir se convirtió en la certeza firme de que su vida debería ser entregada por entero a los planes del Altísimo. Con el apoyo de su confesor, que discernió la autenticidad de los sueños, ella inició una vida más intensa de oración y discernimiento. No buscaba glorias ni grandezas. Quería solo realizar aquello que María le había pedido. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Era esa misma actitud la que ahora florecía en el corazón de la joven inmigrante. Amabile entendió que no era preciso ser fuerte para ser instrumento, bastaba ser dócil. Y en aquella docilidad, Dios comenzaría a levantar una obra que tocaría miles de vidas. La niña de Bigolo estaba lista para convertirse en respuesta de María. Poco tiempo después de las visiones con Nuestra Señora, la promesa comenzó a cumplirse de forma concreta. Amabile reencontró a Virginia Rosa Nicolodi, una joven trentina que había crecido con ella en Nova Trento y con quien compartía no solo los días de trabajo en el molino de las familias, sino también los momentos de oración y los sueños más íntimos de santidad. Amabile y Virginia eran más que amigas, eran hermanas de alma, unidas por una fe simple, profunda y operosa. Crecieron rezando juntas, limpiando la capilla de San Jorge y asistiendo a los enfermos con el mismo celo. Cuando Amabile confió a Virginia los sueños con María, el llamado a la misión y el deseo de servir a los más necesitados, ella no dudó. Reconoció allí la misma inquietud que también traía en el pecho. Fue como si el cielo confirmara a ambas: no estarían solas. La providencia comenzaba a revelar que la gran obra que surgiría no nacería de estrategias humanas, sino de la amistad santificada entre dos mujeres humildes y disponibles. Con el incentivo del párroco local, padre Augusto Servanzi, las dos pasaron a dedicarse con más ahínco a la asistencia de los enfermos, a la catequesis de los niños y al mantenimiento de la vida comunitaria. No había aún un plan claro, ni estructuras visibles, pero ya existía lo esencial: una entrega total a Dios y una compasión activa por los que más sufrían. Amabile y Virginia no esperaban reconocimiento ni título alguno. Servían porque amaban, y amaban porque veían en cada pobre y enfermo el rostro del propio Cristo. Fue en este tiempo que comenzaron a rezar juntas pidiendo claridad sobre por dónde iniciar la obra que María había inspirado.
La respuesta llegó en forma de un grito mudo. El abandono de una mujer enferma, en fase terminal que nadie quería acoger. Pero antes de este gesto definitivo de fundación, hubo un pacto silencioso entre aquellas dos almas. Una amistad que se hizo instrumento de redención. Una alianza espiritual sellada, no con promesas humanas, sino con la confianza en la Madre del Cielo. Dos valen más que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen, uno levanta a su compañero, pero ay del que está solo, pues cayendo, no habrá quien lo levante. Libro del Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10. La amistad entre Amabile y Virginia era ese mutuo sustento, ese recíproco amparo que no se pierde con el tiempo, sino que se fortalece en la misión. Aquel amor fraterno, nacido en el cotidiano de la colonia, se convertiría en el embrión de una congregación. Y allí, donde muchos veían solo dos jóvenes pobres, Dios veía las primeras piedras vivas de un templo de caridad. Porque cuando dos almas se unen por Él, ninguna obra es imposible. Y María, que había prometido enviar ayuda, comenzaba a mostrar a sus hijas elegidas. Era el día 12 de julio de 1890 cuando la fe se hizo obra visible. En Bigolo, Amabile y Virginia encontraron a Ángela Lucia Viviani, una mujer con cáncer en estado terminal, abandonada y sin nadie que se preocupara por ella. Su cuerpo frágil y lleno de dolores parecía implorar un último gesto de dignidad. Amabile no dudó. Aquella mujer era el propio Cristo agonizante. Allí, de modo definitivo, la visión que había recibido en sueño encontraba su concreción. Ya no era tiempo de esperar, era tiempo de actuar. Tomaron a Ángela en brazos con ternura y, con el consentimiento del padre de Amabile y la ayuda de algunos vecinos, la instalaron en un pequeño cobertizo de madera de apenas 24 metros cuadrados, construido en un terreno donado por un benefactor local. No había estructura, no había recursos, no había experiencia, pero había amor. Y era ese amor, humilde y silencioso, lo que lo sustentaría todo. Amabile y Virginia pasaban los días y las noches cuidando a la enferma, limpiando sus heridas, alimentándola, rezando con ella. Cada gesto, por simple que fuera, era una liturgia viva. La casita de tablas, junto a la capilla de Bigolo, se convirtió en la cuna de la congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción, la primera congregación religiosa femenina fundada en Brasil. Sin saber aún con certeza qué sería aquel paso, ellas ya vivían plenamente el carisma que Dios les confiaba. Ser presencia de María junto a los que sufren, sin títulos, sin hábito, sin constituciones, solo con el corazón dispuesto a servir hasta el final. La noticia de aquel gesto valiente se extendió, y otras jóvenes generosas comenzaron a acercarse. Ángela falleció en marzo de 1891, pero el amor que la envolvió hasta su último suspiro había generado algo eterno. Teresa Ana Maule, huérfana de 15 años, se unió al grupo trayendo juventud y fervor. La pequeña comunidad pasó a enseñar catecismo, visitar a los pobres, acoger a quien nadie más quería. En las madrugadas, arrodilladas ante el Santísimo, consagraban todo a Jesús Eucarístico y a la Inmaculada. Era una vida de total donación, vivida en el anonimato, donde la oración y el trabajo se entrelazaban como hilo y aguja. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36. Cada frase de este evangelio era encarnada en sus actitudes. Aquel modesto barracón se convirtió en un altar, no de piedra, sino de carne y lágrimas, donde la vida era ofrecida sin reservas. Y fue allí donde comenzó a brillar, en medio de la pobreza extrema, una luz que jamás se apagaría, no a causa de la estructura, sino por la fe, no por la cantidad, sino por la intensidad del amor. Y así, sin ruido, sin proclamaciones públicas, sin fotografías o registros oficiales, nacía en el corazón de Brasil una obra enteramente celeste.
porque cuando el amor de Dios encuentra manos dispuestas, Él realiza milagros con lo poco que tenemos. Y en las manos de Amabile, lo poco siempre fue suficiente. Lo que comenzó como un acto aislado de caridad se fue convirtiendo en una vida comunitaria visiblemente consagrada. En 1894, con el discernimiento del padre Luis María Rossi, delegado del arzobispo, y bajo la orientación de don José de Camargo Barros, obispo de Curitiba, Amabile y sus compañeras pasaron a vivir formalmente como religiosas. Fue en ese tiempo que ella escogió el nombre que la acompañaría hasta la eternidad, Hermana Paulina del Corazón Agonizante de Jesús. El nuevo nombre no era solo un símbolo externo, era una entrega definitiva, una respuesta total al Cristo sufriente, a quien ella quería pertenecer sin reservas. En la misma ocasión recibieron el hábito religioso e hicieron votos simples, sellando con el cielo una alianza que ya era vivida en el corazón desde hacía mucho tiempo. La congregación naciente adoptó como modelo la Inmaculada Concepción y asumió como misión el cuidado de los pobres, de los enfermos y de las niñas huérfanas. Hermana Paulina lideraba con dulzura, pero también con firmeza espiritual. Era ella quien acogía a las jóvenes aspirantes, quien orientaba el trabajo y la oración, quien mantenía a la comunidad unida en la simplicidad del Evangelio. Aún siendo de origen humilde y sin formación académica, su sabiduría venía de la intimidad con Dios. Todo pasaba por la oración. Cuando había dudas, ella se arrodillaba. Cuando faltaba alimento, rezaba. Cuando surgían dificultades, recurría al corazón de Jesús, ofreciendo sus propios sufrimientos como intercesión. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 5. Esta era su regla práctica, y Dios nunca la dejaba sin respuesta. La pequeña comunidad crecía en número y en espíritu. La casa de madera dio paso a construcciones más sólidas, con dormitorios simples, capilla, huerta, enfermería y salas de catequesis. Las hermanas ya no atendían solo un caso aislado, sino que asumían obras continuas de misericordia. Con pocos recursos se sostenían con su propio trabajo, cosiendo, haciendo panes, cuidando las plantaciones, pero todo era ofrecido en espíritu de oración. El amor por la Eucaristía y por la Inmaculada era el centro de sus vidas. Cada mañana, la comunidad se reunía ante el altar como quien entrega nuevamente el corazón en holocausto, y hermana Paulina, incluso en medio de las tareas administrativas, se esforzaba por ser la primera en servir y la última en descansar. El perfume de su presencia era notado por todas. En 1900, el Papa León XIII concedió la bendición apostólica a la nueva congregación, reconociendo el valor de la obra que nacía en Brasil, con raíces tan profundamente evangélicas. Era el sello de la Iglesia sobre una semilla que ya germinaba en el anonimato. Hermana Paulina no se envaneció con ello. Al contrario, intensificó su vida de oración y penitencia. Decía a las hermanas, no basta comenzar bien, tenemos que terminar bien. Su vida no se orientaba por resultados visibles, sino por fidelidad. Y cada decisión que tomaba tenía un único criterio: la voluntad de Dios. En la cruz del corazón agonizante de Jesús, ella encontraba toda fuerza, toda luz y todo consuelo. Era por Él que vivía, y por Él que se preparaba para sufrir si fuera necesario hasta el fin. En 1903, la hermana Paulina fue enviada a Sao Paulo, entonces una ciudad que crecía a un ritmo vertiginoso, pero cuyos pobres crecían en abandono en la misma proporción. La invitación del obispo don Duarte Leopoldo e Silva buscaba la expansión de la obra caritativa que ella había iniciado en Santa Catarina, ahora llamada a florecer en el corazón del Brasil urbano. En medio del ruido de los tranvías, al polvo de los barrios obreros y a los dolores olvidados de las viviendas colectivas, encontró su nuevo campo de misión. Se instaló en el barrio de Ipiranga y allí, sin alardes, comenzó de nuevo desde cero. Erigió con las hermanas un pequeño asilo para ancianos abandonados, muchos de ellos ex-esclavos, sin familia, sin nombre y sin historia. A los ojos del mundo, eran invisibles,
Pero para la hermana Paulina, cada uno era el propio Cristo en su pasión silenciosa. El contacto con esta población marginada despertó en ella un amor aún más radical. Ella no solo ofrecía comida, medicinas y abrigo, ella devolvía dignidad, llamando a cada anciano por su nombre, escuchando sus historias, secando sus lágrimas con sus propias manos. Los domingos los llevaba en procesión a asistir a la misa, y muchos, que antes habían sido tratados como estorbo, volvían a sentir que eran amados. El asilo fue ampliado, transformándose en la Casa São José, referencia de misericordia en São Paulo. Enseguida, las hermanas abrieron un orfanato para niñas huérfanas, casi todas negras, recogidas de las calles con marcas de abandono y violencia. Con ellas, la hermana Paulina era madre. Les enseñaba a coser, rezar, cantar y vivir con fe. Su método era el amor y su disciplina, el ejemplo. No pedía nada para sí. Dormía en una pequeña habitación sencilla, trabajaba como la primera sierva y no se libraba de ningún sacrificio. Las obras se multiplicaban y con ellas crecían también las exigencias. Las vocaciones aumentaban y nuevas casas fueron fundadas. A cada nuevo paso, la hermana Paulina discernía todo en oración. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36. Este era el evangelio que ella vivía con literalidad radical, y quien la conocía sabía. No se trataba de asistencialismo, sino de amor redentor. Ella no quería solo mejorar las condiciones de vida de los pobres, sino reconducirlos a la certeza de que eran hijos amados de Dios. En la ciudad grande, con tantos desafíos y seducciones, ella mantuvo el corazón firme en lo esencial. No se dejaba ilusionar por elogios ni abatir por críticas. Su única preocupación era amar más, servir mejor, rezar siempre. Cuando le preguntaban de dónde venía tanta fuerza, respondía con naturalidad: del corazón agonizante de Jesús, donde encuentro todo lo que necesito. En São Paulo, la hermana Paulina no solo amplió su obra, ella profundizó su misión. Y mientras las calles seguían indiferentes al milagro cotidiano que allí se operaba, el cielo la contemplaba con alegría, porque donde el mundo veía miseria, ella veía santuario, y donde el mundo desistía, ella comenzaba. Pero ni siquiera los santos se libran de los dolores más amargos, y para la hermana Paulina, el sufrimiento llegó de forma brutal y silenciosa. En 1912, apenas 9 años después de su llegada a São Paulo, fue destituida del cargo de superiora general de la congregación que había fundado con tanto sacrificio. La decisión partió del nuevo arzobispo, don Duarte Leopoldo e Silva, y fue aceptada con docilidad por el nuevo director espiritual de la obra. No hubo explicación pública, ni espacio para defensa. Simplemente se le ordenó que dejara la casa São José y volviera a vivir en silencio. Para muchos fue un error humano. Para ella fue la voluntad de Dios. No se quejó, no protestó, calló, y en el silencio sufrió con Cristo. Fue transferida a Bragança Paulista, luego a Ipiranga y finalmente al barrio de Jardim Leonor, donde vivió como una hermana común, sin voz activa, lejos de las decisiones y del reconocimiento. Para una fundadora, este sería un golpe difícil de soportar. Pero la hermana Paulina abrazó esta cruz con la misma fe con que había acogido a los pobres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Esta frase del Señor se hizo realidad en su vida. Ella no perdió la paz. Continuó sirviendo con alegría, rezando con fervor, sonriendo con humildad. Soportaba humillaciones con la dulzura de quien ya no vivía para sí misma. Para las hermanas más jóvenes, su presencia era discreta, pero profundamente inspiradora. Ella no ocupaba cargos, pero aún era el corazón de la congregación,
Envolvía todo con oración. Cuando le preguntaban cómo se sentía por haber sido apartada, respondía solo: «Estoy donde Dios me quiere». Y allí, escondida del mundo, comenzó su misión más fecunda: ofrecer su vida como intercesión silenciosa por toda la obra. Ya no era la mujer activa que levantaba casas y abrazaba a los pobres en las calles, sino el alma escondida que sostenía todo por la cruz. Como María a los pies de la pasión, permaneció firme, aunque sin comprender los designios que la providencia permitía. Esta fase fue para la hermana Paulina la más dolorosa y también la más santa. Fue cuando ella descubrió que la obediencia humillada puede ser un altar más alto que cualquier catedral. No dejó de amar a la iglesia, aún herida por ella. No dejó de amar a sus hijas espirituales, aún apartada de ellas. Y no dejó de amar la misión, aun cuando estaba visiblemente desvinculada de ella. El silencio se convirtió en su lengua, la oración, su morada, la cruz, su compañía fiel. Y en el anonimato de aquellas décadas, Dios labraba en ella una santidad que no dependía de obras, sino de abandono total. Fue en esa noche oscura del alma que la luz de Santa Paulina comenzó a brillar con más fuerza, no delante de los hombres, sino en el corazón de Dios. Con el paso de los años, la salud de la hermana Paulina comenzó a declinar silenciosamente, como una vela que se consume delante del altar. En 1938 fue diagnosticada con diabetes severa. La enfermedad avanzó rápido y pronto afectó sus ojos, llevándola a la ceguera total. Más tarde, vinieron los dolores intensos, la amputación de un brazo y la fragilidad extrema. Pero lo que para muchos sería un tiempo de lamento, para ella se convirtió en la estación más fecunda de la gracia. Incluso en el lecho, sin visión, sin libertad de movimiento, sin poder servir activamente a sus obras, ella continuaba ofreciendo su dolor como oración viva. Cada gemido escondido era una plegaria. Cada noche de insomnio, un sacrificio unido al corazón agonizante de Jesús. Era como si la fundadora, ahora reducida a la dependencia total, se convirtiera enteramente de Dios, una hostia viva consumada en el amor. Sus compañeras, al verla en tal estado, esperaban encontrar desánimo, pero encontraban paz. Ella jamás se quejaba. Al contrario, acogía cada dolor como una participación del sufrimiento redentor de Cristo. Cuando la enfermedad le impidió ir a la capilla, hacía de su cama un altar. Cuando ya no podía leer, recitaba de memoria las Escrituras. Y cuando le preguntaban cómo lograba soportar tanto, respondía con serenidad: «Quien está con Jesús no siente peso». En esta entrega absoluta, ella encontraba la fortaleza que venía de lo alto. Aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un peso eterno de gloria, muy excelente. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Incluso ciega, la hermana Paulina sabía cuándo una hermana necesitaba consuelo. Lo percibía por el tono de voz, por el silencio diferente, por el olor de las preocupaciones, y ofrecía una palabra suave, una oración espontánea, una sonrisa de quien ya reposaba en el corazón del Padre. Ya no era la mujer que fundaba obras, era el alma que sostenía todas ellas con su unión con Dios. En los últimos meses, aceptó tranquilamente la dependencia total. Necesitaba ser alimentada, cambiada, cargada. Y a cada humillación física, ella respondía con gratitud. La dulzura de su presencia conmovía incluso a los médicos. Nunca exigía nada. Cuando alguien la servía, ella decía: «Muchas gracias, que Dios se lo pague con la eternidad». Su enfermedad se convirtió en su última predicación. En la comunidad, todos sabían que estaban delante de una santa. La habitación donde vivía ya era buscada como un lugar de bendiciones. Personas venían de lejos a pedir sus oraciones. Y aún sin ver, ella ponía las manos sobre la cabeza de los que sufrían y rezaba con fe. Su comunión con el sufrimiento de Cristo era tan profunda que el propio dolor se había convertido en canal de gracia.
Y así, en los límites del cuerpo, su alma se expandía. Cuanto más su cuerpo se debilitaba, más su santidad se revelaba. Era como si la fundadora estuviera siendo consumada en silencio, como el grano de trigo que muere para dar fruto. Y ese fruto ya comenzaba a surgir. Curaciones, conversiones y vocaciones florecían alrededor de aquella cama. Hermana Paulina, incluso sin moverse, seguía generando vida. En la madrugada del 9 de julio de 1942, a los 76 años de edad, la hermana Paulina entregó su último suspiro, envuelta en silencio y paz. El cielo parecía aguardar su alma con los brazos abiertos. Su travesía final fue serena, como todo en su vida, un abandono total al corazón agonizante de Jesús. No hubo espectáculo, solo la profundidad de una entrega consumada. Las hermanas que la acompañaban percibieron que algo extraordinario había sucedido. La presencia de Dios era casi palpable en aquella habitación. Y aunque el cuerpo de la hermana Paulina se había callado, su misión apenas comenzaba. La noticia de su partida corrió rápidamente, y multitudes comenzaron a visitar su tumba. Vinieron a agradecer curaciones, pedir consuelo, presentar hijos y dolores. Ella, que siempre había vivido para los demás, ahora continuaba intercediendo, más viva que nunca. Con el paso de los años, las señales de su santidad se multiplicaron. Las personas relataron milagros, conversiones y curaciones obtenidas por su intercesión. Y lo que más impresionaba era la fidelidad de su historia. Una mujer sin recursos, sin estudios, sin proyección humana, que fundó una congregación, acogió a los olvidados, amó hasta el final y nunca dejó de confiar. En 1991 fue declarada venerable. En 1993, el reconocimiento oficial de un milagro permitió su beatificación por San Juan Pablo II, y el 19 de mayo de 2002, ante una multitud emocionada en la Plaza de San Pedro, fue canonizada, convirtiéndose oficialmente en la primera santa de Brasil. Pero para aquellos que ya conocían su historia, este título solo confirmaba lo que el pueblo simple ya sabía desde hacía mucho tiempo. En el corazón de millones, ella no era solo una santa. Era una madre, una amiga, una intercesora fiel. Santa Paulina se convirtió en modelo de esperanza para quien sufre, fuerza para quien enfrenta enfermedades incurables, consuelo para los que viven en el olvido, luz para los que buscan recomenzar. Su imagen pasó a ser colocada en hospitales, orfanatos, iglesias humildes y casas sencillas. Su nombre fue grabado en las oraciones de las madres afligidas, en los pedidos silenciosos de las hijas que luchan solas, en las plegarias de quien clama por conversión dentro de casa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Santa Paulina fue consuelo para los que lloraban y sigue siéndolo. Hoy, quien visita el santuario de Santa Paulina, en Nova Trento, puede percibir que su presencia no quedó en el pasado. Su espíritu vive en cada peregrino que llega con fe, en cada vela encendida con esperanza, en cada lágrima derramada ante su imagen. Ella continúa acogiendo, escuchando, cuidando, y su vida sigue gritando una verdad que el mundo insiste en olvidar, que la santidad es posible, incluso en los caminos más humildes, que la verdadera grandeza nace de la cruz abrazada con amor, y que el cielo comienza aquí, cuando el alma se entrega sin reservas al Dios que todo lo puede. Santa Paulina del Corazón, agonizante de Jesús, no pasó por la tierra en vano. Su historia permanece como respuesta para quien necesita milagro, fe y un nuevo comienzo. La vida de Santa Paulina del Corazón agonizante de Jesús no es solo una historia de superación. Es una revelación de la ternura de Dios por los pequeños, un camino seguro para quien busca sentido en el dolor y luz en el abandono. De una niña analfabeta en las colonias olvidadas, surgió una mujer que fue madre de los pobres, consuelo de los enfermos, maestra de la esperanza. Ella nos enseñó que la santidad no está reservada a los fuertes, sino a los fieles, que el milagro comienza cuando el corazón dice sí.
y que el sufrimiento, vivido con amor, puede convertirse en el altar más fecundo de la existencia. En cada fase de su jornada, ella nos muestra que es posible vivir el Evangelio con radicalidad, sin perder la dulzura, y que incluso cuando el mundo nos abandona, el cielo jamás deja de vernos. Quizás hoy te sientas invisible, como muchos de los que ella acogió. Quizás estés luchando con dolores silenciosos, sintiéndote sin fuerzas para continuar. Santa Paulina también vivió eso, y venció. No porque fuera extraordinaria, sino porque nunca dejó de confiar. Que esa confianza se apodere de tu corazón ahora. Que el coraje de esta santa tan nuestra reavive en ti el deseo de recomenzar, de entregarte, de amar de nuevo. Si hay alguien en tu familia alejado de la fe, entrega ahora ese nombre a la intercesión de Santa Paulina. Si hay una enfermedad incurable, ponla en sus manos. Si hay un dolor que ya no puedes soportar, pide: Santa Paulina, enséñame a sufrir con amor. Recemos juntos. Santa Paulina, mujer de fe inquebrantable, tú que supiste transformar dolor en servicio, silencio en oración, abandono en misión, intercede por nosotros. Mira por los que sufren en hospitales, por los ancianos olvidados, por los niños huérfanos, por los corazones cansados y por las familias heridas. Enséñanos a amar como tú amaste. Danos la fuerza para confiar, incluso cuando no entendemos. Y si es la voluntad de Dios, alcánzanos las gracias que ahora ponemos a tus pies. Haz tu pedido en este momento. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, deja en los comentarios el nombre de alguien por quien quieres rezar, especialmente si esa persona está lejos de Dios. Comparte este mensaje con quien más necesita esperanza. Suscríbete para seguir recibiendo testimonios que alimentan la fe. Y recuerda, Dios nunca abandona a los que lo buscan con sinceridad. Como Santa Paulina vivió y probó, es en los caminos más humildes donde Él revela sus mayores milagros.